Plymouth Church presenta Fortaleza para la Familia, un ministerio para la familia hispana de hoy. Fortaleza para la Familia le invita a nuestros servicios. Miércoles de 6:30 a 8:30 de la noche, servicios de oración y estudio de la palabra en español. Simultáneamente, todos los miércoles de 6:30 a 9 de la noche, tenemos actividades para niños desde kindergarten hasta jóvenes universitarios. Con enseñanza dinámica, cristocéntrica y en inglés, especialmente preparada para la nueva generación de creyentes. Los domingos de 9 a 10 de la mañana, escuela dominical para adultos en español y escuela dominical para niños y jóvenes en inglés. De 10:30 a 12 del mediodía, usted tiene dos opciones. Servicio de alabanza, adoración y estudio de la palabra en inglés con el pastor Tom Pryor. Servicio de alabanza, adoración y estudio de la palabra en español con el pastor Jorge Revien. Durante nuestros servicios, sus hijos serán ministrados en nuestro ministerio infantil, El Arca. Para más información, marque al 1-800-660-8024. 1-800-660-8024. Fortaleza para la Familia, una iglesia para la familia hispana de hoy. Dios les bendiga. Qué gusto poder otra vez estar en vuestra compañía a través de la televisión. Queremos agradecer a Dios y agradecerle a todos aquellos que nos permiten esta bendición, que colaboran con nosotros en la congregación. También queremos darte gracias a ti por estar en sintonía, por llamarnos y a muchos de ustedes por visitarnos. Que el Señor les bendiga. En este día quiero traerles un estudio acerca del último milagro que hizo Jesús con relación a la naturaleza, ya estando resucitado. Jesús vivió más o menos 40 días resucitado antes de ascender al cielo. Y en ese tiempo tuvo diferentes apariciones a sus discípulos y a otros, e hizo muchos milagros. Y uno de estos es el que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14. Así dice la Escritura: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y en aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tenés algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar porque la gran multitud de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Simón Pedro subió y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú eres quién eres?, sabiendo que era el Señor.
Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Un milagro de un Jesús resucitado. Ahora, yo quisiera que usted me acompañe con su imaginación. Jesús les había prometido a los discípulos que Él iba a establecer su reino, que Él iba a morir, que iba a resucitar. Imagínese usted lo que los discípulos estaban pensando. Ahora, ellos tuvieron que enfrentar cosas que no imaginaban. Y a través de esta palabra nos vamos a dar cuenta que tuvieron que enfrentar una crisis de fe, como quizás la que tú estás enfrentando. Ellos dieron todo por el Señor, dejaron todo por el Señor. Pero las cosas no estaban siendo como ellos se habían imaginado. Esta era la tercera vez que Jesús se apareció después de resucitado. Pero aún el reino que ellos creían que los romanos iban a ser expulsados y que ellos iban a cambiar las redes por un escritorio bonito donde iban a gobernar al pueblo, no había sucedido. 3 veces Jesús ya se presentó con esta a ellos. La primera está en Juan capítulo 20, versículo 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el domingo de resurrección, a la tarde, a la noche, fue la primera aparición de Jesús, estando las puertas cerradas. Jesús atraviesa las puertas donde los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo de los judíos. Y en aquel lugar se le presenta y le dice, paz a vosotros. En esa oportunidad no estaba Tomás con ellos. Y la Escritura me dice en el versículo 26, 8 días después, una semana más tarde, estaban otra vez los discípulos dentro y llegó con ellos Tomás. Y Jesús, estando las puertas cerradas otra vez, se apareció a ellos y le dijo, paz a vosotros. Y le dijo a Tomás esta vez, mira, pon tus manos en mis manos y pon tu dedo en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y él responde, oh Señor mío y Dios mío. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez, la tercera, en esta oportunidad. Y yo quisiera en esta hora que juntos nos imaginemos lo que los discípulos estaban pensando. Aquí hay una situación, el Jesús resucitado era difícil de reconocer. Algunos teólogos comentan que quizás su apariencia física no era la misma. Si tú te acuerdas, cuando María fue a la tumba, se acercó en el capítulo 20 de Juan, en el versículo 15, y dijo a Jesús le dijo a ella, mujer, ¿por qué lloras y a quién buscas? Y ella le dijo, pensando que era un hortelano, o sea, que era un agricultor de la zona, le dijo, Señor, si tú le has llevado, ¿dónde le has puesto? Era Jesús que le decía, María, ¿a quién buscas? Pero ella no lo reconoció. Y cuando Jesús le vuelve a decir, María, ella le dijo, Maestro. O sea, se apareció pero no lo reconocía. Cuando se fue y se apareció a los discípulos en camino a Emaús y conversó con ellos, tampoco lo reconocieron. La Biblia dice que sus ojos estaban velados, o sea que la imagen de Jesús no le era clara, la persona de Jesús no le era clara. Y en esta oportunidad que hemos leído, cuando ya iba amaneciendo, que no pescaron nada en toda la noche, se presentó otra vez Jesús a 200 codos, más o menos 300 pies, a 100 metros, casi lo que aquí usamos en el sur de California como un bloque, una cuadra. De allí le dice, hijitos, ¿tienes algo de comer? No, no tenemos nada, le responden. Tampoco le reconocen, dice la Escritura, que no sabían que era el Señor. Es que ellos habían dejado todo por el Señor. Ellos dejaron las redes, dejaron todo, pero las cosas no salieron como ellos esperaban. Ellos tenían otras aspiraciones y otros pensamientos. Y a veces eso nos sucede a nosotros. Fíjese que cuando Jesús se revela en el camino a Emaús, se le acerca a 2 discípulos y empieza una conversación. Entonces Jesús le dijo, ¿qué cosa? O como diciendo, ¿qué pasa? Se les acerca. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno estamos hablando. Y le empezaron a compartir al mismo Jesús la historia de Jesús.
No reconocieron su persona. Y le dicen, mira, los principales y los sacerdotes y nuestro gobernante le dieron sentencia de muerte. Y el versículo 21 es el centro de mi pensamiento. Pero nosotros esperábamos que Él iba a hacer otra cosa. Que Él nos iba a redimir, que Él nos iba a salvar, que iba a redimir a Israel. Escuchamos que resucitó. Las mujeres nos dijeron, dice el versículo 22 de Lucas 24, y mandamos hasta algunos de los nuestros para que chequeen, para que revisen si esto era verdad. Y ellos vinieron y dijeron, es verdad, no le hemos visto, la tumba está vacía. Hasta que Jesús se revela a ellos. Nosotros esperábamos otra cosa. Los discípulos estuvieron con Jesús. Los discípulos comieron con Jesús. Los discípulos durmieron con Jesús. Los discípulos hicieron todo por 3 años con Jesús. Él murió, Él resucitó, pero no era el mismo. Parecía otro. Y Juan y Pedro y los otros, por el liderazgo de Pedro, dijeron, volvamos a pescar. No es lo que nosotros esperábamos. Vamos a volver a pescar. Y los demás dijeron, vamos. Su fe entró en crisis. Lo hemos dejado todo, te hemos creído, pero las cosas no están. Y me gusta este pasaje, pero nosotros esperábamos que Él redimiera a Israel. ¿No sucede contigo a veces también y conmigo que tú le crees a Jesús, que tú pones tu fe, pero tú esperabas otra cosa? Y entonces comienzan los cuestionamientos y comienza una crisis de fe. Jesús lo sabía, por eso se presenta en la playa. Y Jesús lo sabe, por eso tú estás sintonizando este problema. Quizás tú estás pasando una crisis de fe. Has puesto tu fe, has puesto tu confianza, pero tú esperabas otra cosa. Y Jesús se les revela y los llama. Tienes algo que comer. A la distancia, ellos no le reconocen. Está amaneciendo, hay poca luz. Su voz probablemente no era la misma. Su figura a lo lejos no se podía ver. Ellos dicen, no tenemos nada. Y Él les da una orden, tiren sobre la mano derecha. Y comienzan a hacerlo y sienten los peces que están entrando en la red. Y Juan, el hombre de la visión, le dice, este es Jesús, estas palabras ya las escuché. Esta es la segunda vez que nos dice eso. ¿Te acuerdas en la primera vez que no pescamos nada toda la noche y Él nos dijo que tiren sobre la mano derecha? Es la segunda vez. Las palabras de Jesús volvieron a ser escuchadas. Y la palabra de Jesús abrieron los ojos y Él dijo, es el Señor. Pedro, el hombre de la acción, se tira al mar. Los deja a los otros, vienen a la playa y Jesús ya los espera. Con un pescadito, a brasas, calentito y con pan. Ellos saben que es Él. Pero tienen miedo de preguntarle. O sea, no les es claro, porque en las crisis de fe, cuando Dios nos habla, vienen las dudas. Es Él, sé que es Él, pero no estoy seguro, pero quiero más pruebas, pero quiero que alguien me lo confirme, pero quiero... Y se sientan a conversar. Y yo quiero hablarte de 4 pasos necesarios para superar tu crisis de fe. Primero, escuchar y reconocer la voz de Dios. Juan lo hizo. Cuando escuchó su palabra. Las mismas palabras que Jesús había dicho antes. Tú quieres salir de tu crisis de fe. Jesús resucitó y vive para siempre. No dudes. No seas incrédulo, sino creyente, le dijo a Tomás. Por eso quizás Jesús no se revelaba